Ley de voltajes de Kirchhoff. Esta frase se las explicaré a lo último. Este es el voltaje de la fuente, que se representa como Vs. Y aquí tendremos en los resistores unas caídas de voltaje que las llamaremos V1, V2 y V3. Al final todo esto se resume en lo siguiente, que el voltaje de la fuente es igual a la suma del voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Inicialmente dibujaré estos puntos como una guía, que se les llamarán A, B, C y D. Okay. Vamos ahora a dibujar 4 instrumentos que son voltímetros todos. Supongamos que queremos medir voltaje en la batería. Para medir el voltaje en la batería haríamos lo siguiente. La punta roja se colocaría en el extremo positivo de la batería y la punta de color negro se colocaría en el extremo negativo de la batería. Si nosotros vamos a medir voltaje en este resistor que está aquí, la punta de color rojo la vamos a colocar del lado positivo de la batería y la punta de color negro la colocaremos de este lado porque esta es la corriente que viene del negativo de la batería. Si se quiere medir voltaje en el resistor que se les está mostrando, la punta roja del voltímetro se colocaría en este extremo porque de ahí viene la corriente del lado positivo de la batería. Bien. Y en este extremo colocaremos el cable negro porque de ahí viene la corriente del lado negativo de la batería. Si vamos a medir voltaje en este resistor, la punta roja se colocará en este extremo porque es de ahí de donde viene la corriente del positivo de la batería, y el cable negro se colocará en este punto porque aquí está el negativo de la batería. Vamos ahora a dibujar unas flechas que son curvas, donde la punta de la flecha irá al cable rojo del voltímetro, es decir, del lado positivo. El otro extremo será el negativo. Aquí dibujaremos nuestra flecha curva, donde la punta de la flecha irá del lado del cable rojo, es decir, del positivo. Nuestro otro extremo será el negativo. Esas flechas curvas simbolizan caídas de tensión. Vamos ahora con este resistor. Dibujamos nuestra flecha curva. La punta de la flecha irá en el cable rojo del voltímetro, por eso será positivo, y nuestro otro extremo será el negativo. Ahora para este resistor dibujaremos también nuestra flecha curva, cuya punta irá del lado rojo del voltímetro, por lo tanto será el extremo positivo y el otro extremo será el negativo. Procedemos ahora a borrar esos voltímetros. El voltaje de la fuente recibirá el nombre de AD. El voltaje de este resistor recibirá el nombre de voltaje AB, porque estos son sus extremos, A y B. El voltaje en este punto, como sus extremos son B y C, se les llamará voltaje BC. Y a este voltaje le llamaremos voltaje CD, porque los extremos se llaman C y D.
La trayectoria del circuito nosotros podemos tomarla bien sea en dirección de las manecillas del reloj o también lo podemos hacer en sentido contrario. Usualmente todos los libros trabajan con esta convención en dirección de las manecillas del reloj. ¿Qué pueden notar ustedes aquí? Que la caída de tensión en la fuente va en dirección a las manecillas del reloj. Véanlo. En cambio, en los resistores, la dirección de la caída de tensión va en sentido inverso al de las manecillas del reloj. Como el voltaje AD está en dirección a las manecillas del reloj, voltaje AD irá positivo. El voltaje AB está en dirección opuesta a las manecillas del reloj, por lo tanto irá negativo. El voltaje BC está en dirección también opuesta a las manecillas del reloj, será también negativo. Y el voltaje CD vemos que está en dirección opuesta a las manecillas del reloj, también irá negativo. Vamos a leer esta frase. La suma algebraica de las caídas de voltaje es 0. Se refiere a esto. Ustedes verán que hay signos negativos y dirán, bueno, esto es una resta. No. Sumar es restar por el contrario. Entonces esto es una suma, al cual se dice que es 0. Si nosotros dejamos de este lado del igual el voltaje de la fuente, que es VAD, y del otro lado colocamos las otras caídas de voltaje, estas cambiarán de signo. Quedará entonces así: voltaje AB positivo más voltaje BC más voltaje CD. Y esto fue lo que se explicó desde un principio. Se dijo que la suma del voltaje en estos resistores es igual al voltaje de la fuente. Por ejemplo, si la batería de nuestro circuito es de 60 voltios, en este resistor caen 20 voltios, en este otro resistor caen 10 voltios, en este resistor ¿cuánto deberá caer? 20 y 10, 30. Este debería tener 30 voltios para completar los 60, es decir, que el voltaje de la fuente se debe repartir entre el voltaje de los resistores. En sí, la ley de voltajes de Kirchhoff es que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los elementos resistivos. Eso es todo.